Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a realizar un ejercicio el cual pretende básicamente dar algunas orientaciones generales con respecto a la realización del trabajo correspondiente a la habilidad para la vida, el proyecto de emprendimiento virtual del tercer periodo académico. En segundo lugar, explicar algunos elementos de acuerdo a la información contenida en la guía de trabajo que hacen parte del horizonte institucional de una empresa. Y finalmente, orientar a los estudiantes hacia la manera en que deben redactar los elementos del horizonte institucional de su proyecto de emprendimiento basado en los ejemplos contenidos en esta guía de trabajo. Con respecto a las orientaciones, entonces tenemos que son diferentes asignaturas las que conforman la habilidad, entre las cuales está el inglés, tecnología informática, educación física y obviamente gestión empresarial. Corresponde a los docentes Jenny Méndez, que es la profe que dicta tecnología e informática en todos los cursos, el profe Ricardo Ariza, el profe que orienta educación física también en todos los cursos, la profe Sami Rojas, que orienta inglés en grado 11, la profe Liliana Medina, que orienta inglés de sexto a décimo, y la profe Sandra Valencia, que orienta gestión empresarial de sexto a noveno. La segunda recomendación pues tiene que ver con la forma en que van a enviar esta vez los trabajos. Como ustedes recuerdan, en el periodo pasado tenían que enviar los trabajos a cada uno de los docentes. Quisimos simplificarles el proceso y para ello hemos creado un correo electrónico que está aquí escrito, lo pueden observar: herramientas para la vida 2020@gmail.com. Entonces los trabajos deben ser enviados ahí y los docentes los vamos a revisar desde ese correo. La siguiente recomendación tiene que ver con la marca de los trabajos. Es importante que recuerden que todos los trabajos siempre deben ir marcados con nombres completos, apellidos completos y curso. Esto para que evitemos que se confundan. Hemos observado que a veces nos colocan los apellidos al contrario, ¿no? Se debe colocar el primer apellido que tiene en el documento de identidad. Ese es el que se debe colocar primero y no cambiarnos el orden, porque eso lo que hace es dificultar y confundir el proceso. La siguiente recomendación tiene que ver con las entregas. Es importante que los estudiantes recuerden que hay 2 entregas para cada habilidad. No pueden entregar una sola, puesto que si lo hacen así, pues es muy complicado que logren pasar los desempeños. Por ello es importante que entiendan que deben hacer 2 entregas. La primera entrega tiene un plazo para desarrollar desde el día 16 de septiembre al día 2 de octubre. La segunda entrega entonces es desde el 2 de octubre hasta el día 31 de octubre. Esas son las fechas que deben tener en cuenta. También es importante que comprendan los estudiantes qué aspectos va a calificar cada uno de los docentes. Entonces tenemos que en gestión empresarial pues se va a calificar la elaboración del horizonte institucional teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en la guía de trabajo. Entonces no se puede redactar de cualquier manera, porque por eso se dan unos ejemplos para que ustedes entiendan qué cosas debe contener cada uno de esos elementos. En segundo lugar, la profe de inglés va a calificar
la redacción de los elementos del horizonte institucional, pero en inglés. Entonces deben tomar el trabajito primero de redactarlo en español y luego coger el diccionario, buscar las palabras y armar los párrafos o las frases que vayan a desarrollar en cada uno de los elementos. En educación física se ha solicitado que además del objetivo general, redacten 2 objetivos específicos para su proyecto de emprendimiento. Y en tecnología, pues se les va a revisar que estos documentos estén subidos de manera organizada y clara. Con respecto a la realización del trabajo, yo hago la siguiente sugerencia, y es que elaboren una diapositiva por cada uno de los elementos. Son 7 elementos, significaría que son 7 diapositivas que tienen que elaborar aplicando pues la mayor cantidad de herramientas que ustedes puedan aplicar para que sea bien dinámica la diapositiva, sin caer tampoco en los excesos. Para los estudiantes que no tienen la facilidad de un computador para crear sus diapositivas, pues lo que deben hacer es tomar hojas y simular el papel creando diapositivas creativas con tinta negra, con letra legible y que podamos leer. Igual saben que esos documentos deben subirse a la página del Face o al WhatsApp, que son las 2 alternativas que se dan para entregar el trabajo. Por el momento pues no son más recomendaciones generales, creo que están contenidas las elementales. Vamos a continuar con el siguiente trabajo, que tiene que ver con la explicación de los elementos del horizonte institucional. Entonces, la información que se ha presentado ha sido bastante simplificada y clara para que los niños puedan entender. Se ha tratado de dar la definición y dar los ejemplos para que puedan observar qué cosas es lo que se debe escribir en cada uno de los elementos. Entonces, iniciamos con la definición. En la definición del horizonte institucional, hay muchas. Sin embargo, la que se puede tomar como más completa es que el horizonte institucional es el componente que permite que la empresa tenga una identidad propia, que sea única y que sea diferente a las demás. Esa es la definición de lo que es un horizonte institucional. En segundo lugar, pues vamos a ver cuáles son los elementos. Entonces, los elementos son muy sencillos y estos son: el primero tiene un nombre que es la razón social. Ustedes lo observan acá. La razón social es el nombre que le vamos a colocar a nuestro proyecto o el nombre que se le da a la empresa. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos ejemplo del éxito, ejemplo familia, Postobón. Son ejemplos de nombres de empresas. Ustedes cuando vayan a colocar la razón social, lo que tienen es que colocar aquí el nombre de su empresa o de su proyecto. Aquí tenemos un ejemplo y el ejemplo es Onyx Accesorios, que es el ejemplo que vamos a tomar para la redacción de todos los elementos del horizonte institucional. El segundo elemento del horizonte institucional se llama objeto social. Y el objeto social es explicar a qué actividad
o qué actividades se van a desarrollar en el proyecto o en el negocio. Eso es sencillamente el objeto social. Explicar a qué actividad se va a dedicar la empresa o el proyecto. Para su redacción, ¿qué es lo que tienen que hacer los niños? Para redactar, van a tomar el ejemplo y van a cambiar las palabras por lo que corresponde a su proyecto. Entonces aquí tenemos ejemplo Onyx Accesorios. Es una empresa que se dedicará a fabricar y vender bisutería en piedras naturales. Ese ya es el objeto social. Cuando usted lo vaya a redactar, lo que tiene que hacer es colocar el título que diga objeto social. Coloca 2 puntos y seguido coloca el nombre de su empresa y luego dice es una empresa o es un proyecto que se va a dedicar a, y usted completa ahí a qué se va a dedicar. Y cuando ya haya hecho eso, ya hizo el segundo elemento del horizonte institucional y puede pasar al tercero. El tercer elemento del horizonte institucional es igual de sencillo que el anterior. No tiene nada de complicado. Si ustedes observan, no es complicado. Simplemente es tener la paciencia, observar los ejemplos y después de que haya observado los ejemplos, se puede sentar a redactar los suyos basados en lo que hay ahí. Luego entonces nos vamos a redactar el siguiente elemento, que es vamos a mirar cuál es el que tenemos aquí como tercer elemento. El tercer elemento entonces es la visión. Visión viene de ver. Hay muchas definiciones de lo que es la visión, pero una sencilla para que usted la comprenda es que la visión es redactar cómo quiere verse su proyecto o su empresa en el futuro. Entonces debes redactar una frase en la que sueñes cómo quieres ser. Para redactar esa visión con V y con S, lo que tienes es que cumplir con algunos punticos, con algunas cosas que son muy importantes. La primera es escribir por qué quieres ser reconocido. La segunda es en dónde quiere que se le reconozca. Y la tercera, en qué tiempo. Es importante entender que la visión siempre se redacta a un tiempo futuro de 5 años como mínimo. Entonces, vamos a mirar el ejemplo que es el que nosotros necesitamos para poder redactar la visión de nuestro proyecto de emprendimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Colocamos el título que diga visión y tomamos la frase, la primera frase que está ahí. Entonces, para el año, si decimos que la visión debe estar redactada a un tiempo futuro de 5 años, entonces sería para el año 2025, porque estamos en el año 2020. Entonces, a usted le quedaría para el año 2025
ahí usted debe colocar el nombre de su empresa. En este caso dice Oris Accesorios porque así se llama la empresa. Será una microempresa, usted colocará será una microempresa o será un proyecto dedicado a, puedes decir ahí, y vas a decir por qué quieres ser reconocido. En este caso, dice que quiere ser reconocido o quiere ser un líder por la variedad y exclusividad en los diseños de las joyas. Aquí nosotros hicimos un ejercicio en el cual desmenuzamos cada uno de los elementos para que el niño pudiera ver que sí se cumple con todo lo que se dice que debe tener cada elemento. Entonces, si miramos la visión nos dice que debe tener varias cositas. La primera es en qué tiempo, entonces para el año 2024. ¿En dónde quiere ser reconocido? A nivel nacional. ¿Por qué quiere ser reconocido? Por la variedad y exclusividad en los diseños de las joyas en piedras naturales. Luego podemos continuar con el cuarto elemento. El cuarto elemento que tiene que ver con la misión de la empresa. Cuando hablamos entonces de la misión, hay que tener cuidado porque una es visión y otra es misión. ¿Listo? En la misión, lo que deben hacer es describir lo que hace la empresa en tiempo presente. Eso es la misión. ¿Qué hace la empresa? Es redactar qué hace la empresa en tiempo presente para poder lograr los objetivos que se propone y para poder lograr también su visión. Para redactar la misión también se deben responder algunos interrogantes. ¿Como cuáles? ¿Qué hace la empresa? ¿Para quién lo hace? ¿Cómo lo hace o con qué lo hace? Esos interrogantes se deben desarrollar en el momento de redactar la misión. No es que los vayamos a hacer separados, sino que ustedes van a observar aquí en el ejemplo que se responden seguidamente. Miren el ejemplo. Oris Accesorios. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer? Coloca el título, coloque su título, misión, 2 puntos,
Onyx Accesorios, porque aquí la empresa se llama Onyx Accesorios. Usted lo que tiene que hacer es aquí colocar el nombre de su proyecto o el nombre de su empresa y sigue colocando lo que está ahí. Tiene como misión, hasta ahí lo deja usted y lo debe completar con lo que ustedes van a hacer. Entonces, en el caso de Onyx, ¿qué es lo que hace? Diseñar, fabricar y comercializar bisutería en piedra natural. Usted no puede colocar eso porque usted en su proyecto no va a hacer eso. Usted aquí debe colocar qué es lo que va a hacer. Y luego de que diga qué va a hacer, debe escribir para quién lo va a hacer. Entonces aquí donde dice para hombres, mujeres y niños que les gusta la bisutería, para darle un toque especial, único y personalizado a la hora de vestir. Entonces, si ustedes observan, en este ejemplo están contenidos todos los interrogantes. ¿Qué hace la empresa? ¿Para quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿O con quién lo hace? Desmenucemos el ejemplo. Aquí desmenuzadito está el ejemplo. Y entonces dice, observemos los componentes de la misión según el ejemplo. ¿Qué hace la empresa? Diseñar, fabricar y comercializar bisutería. ¿Para quién lo hace? Para hombres, mujeres y niños que les gusta la bisutería, para dar un toque especial, único y personalizado a la hora de vestir. ¿Cómo lo hace o con qué lo hace? En piedra natural, acero y plata. ¿Ven? Aquí están los interrogantes separados, pero así no se debe hacer. Se debe hacer una frase que responda a los interrogantes que debe contener la misión. Bueno, cuando ya tenemos la misión, entonces vamos a continuar con el quinto elemento, que corresponde a los objetivos. Entonces, los objetivos se definen como los resultados que la empresa desea obtener. También se define como aquello que la empresa desea alcanzar en un periodo de tiempo y de acuerdo a los recursos con los que cuenta. Estos objetivos es importante que sean alcanzables, que sean realistas, sobre todo que sean alcanzables y realistas. ¿Qué serían, digamos, las características que se les pediría en este ejercicio? No hay que proponerse cosas que no podamos alcanzar porque pues no tiene sentido. Que sea alcanzable y realista. Para redactar los objetivos, también se deben seguir algunos pasos. No podemos redactar los objetivos a la loca. Hay unas normas para redactarlas y eso es lo que vamos a evaluar en este trabajo, que usted cumpla con las normas que se dan para cada uno de los elementos, porque no es redactarlos por redactarlos, sino aplicando las normas mínimas en cada uno de estos elementos. Los objetivos tienen muchas clasificaciones.
Entonces, pueden ser los objetivos generales, pueden ser específicos, pueden ser a largo plazo, pueden ser a corto plazo, pueden ser a mediano plazo. Son muchos los objetivos, pero no quiero que se compliquen en este momento con eso, y solamente les he pedido que me redacten el objetivo general. Entonces, el objetivo general es a dónde quieres llegar o qué quieres alcanzar. En el caso de los objetivos específicos, son todos los pasitos que tienes que dar para poder alcanzar el objetivo general. Esa es la diferencia. El objetivo general es a dónde quieres llegar. Y los objetivos específicos son todos los pasitos que debes dar para poder llegar al objetivo general. Esa es la gran diferencia y lo debes tener en cuenta porque el profe de educación física te solicita redactar 2 objetivos específicos. Bueno, para redactar los objetivos también hay que cumplir algunas normas. Vamos a mirar cuáles son esas normas para que el objetivo quede medianamente bien redactado. Primero, se debe decir qué es lo que se quiere lograr. Segundo, se debe decir para quién se hace lo que se hace en la empresa o en el proyecto. Y lo tercero, para qué se hace lo que vamos a hacer en la empresa o lo que hacemos en el proyecto. Y hay una norma que no puede faltar, y es que el verbo siempre debe empezar con un verbo en infinitivo, es decir, es un verbo que termine en ar, o ir. Vamos a mirar el ejemplo de unos accesorios. Entonces, cuando tú lo vayas a redactar, colocas el título, objetivo general, ese es el título, 2 puntos seguidos o aparte, como vayas a diseñar tu diapositiva. Crear en Bogotá una microempresa artesanal que permita generar autoempleo familiar a través del diseño, fabricación y venta de toda clase de accesorios en piedras naturales, acero y plata para hombres, mujeres y niños que les gusta la bisutería, para dar un toque especial, único y personalizado a la hora de vestir. Vamos a ver si en este objetivo se cumplen con las normas mínimas para redactar el objetivo. Primero, el verbo en infinitivo. ¿Está o no está el verbo? Sí, señorita, el verbo está. Primera palabra, crear. Segundo elemento que debe tener el objetivo. Dice que lo que debe decir un verbo que desea lograr. Entonces, crear en Bogotá una microempresa artesanal. Pero usted no va a crear una microempresa artesanal. Usted tiene que decir qué es lo que usted quiere lograr. ¿Para quién se hace? Ahí usted me debe decir para quién es ese producto que usted está fabricando. En el caso de Onyx, ellos fabrican para los hombres, las mujeres y los niños que les gusta la bisutería para dar un toque especial, único y personalizado a la hora de vestir. Usted me debe contar para quién hace lo que propone en el proyecto de emprendimiento o en la empresa.
Y luego dice, ¿para qué lo hace? En el caso de dones accesorios, generar autoempleo familiar. Usted tiene que escribirme para qué hace lo que hace. Pero fíjese que no me debe escribir varias respuestas, sino que me debe crear un párrafo respondiendo cada una de los interrogantes que están acá. Lo que está aquí desmenuzado es lo que está aquí en el ejemplo del objetivo. Aquí está el ejemplo, aquí está desmenuzado el ejemplo. Y luego vamos con los valores, que es el siguiente elemento del horizonte institucional. El horizonte institucional. Los valores o las políticas de la empresa son el conjunto de valores que la empresa define como fundamentales para poder conseguir los objetivos que se proponen. Pero no solamente es mencionar los objetivos, sino no es simplemente mencionar los valores. Se debe argumentar el por qué se decide adoptar los valores que la empresa adopta. Veamos unos accesorios, qué políticas tiene. Entonces, dice, ONES Accesorios centrará sus políticas en la calidad y exclusividad en cada uno de los diseños, de modo que el cliente encuentre una verdadera diferencia con relación a los existentes en el mercado. Entonces ahí ustedes observan que dice cuál es el valor, dice la calidad y exclusividad. Esos son los valores, calidad y exclusividad en cada uno de los diseños. Y explica por qué, para qué. Para que el cliente encuentre una verdadera diferencia con relación a los existentes en el mercado, logrando con ello la preferencia. Entonces se menciona el valor y se explica por qué ese valor es útil para el desarrollo del proyecto o para el desarrollo de la empresa. Miremos otra política, responsabilidad y cumplimiento. Entonces menciona los valores, pero además explica por qué esos valores son importantes. Entonces dice responsabilidad y cumplimiento frente a los compromisos para generar seguridad y confianza frente a los clientes. Se menciona el valor y se explica. Y aquí tenemos el análisis de ese elemento. Entonces, ONES Accesorios, ¿qué valor tiene? La calidad y la argumentación para que el cliente encuentre una verdadera diferencia con relación a los ya existentes en el mercado, logrando con ello la preferencia. Y el valor, responsabilidad y cumplimiento, y explica por qué la argumentación
de manera que se logre generar seguridad a los clientes. En conclusión, las políticas son el conjunto de valores que la empresa decide adoptar para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Y además del conjunto de valores, cada uno de ellos debe ir argumentado el por qué la empresa decide adoptar ese valor, para qué le va a servir ese valor a la empresa. No es necesario escribir muchos valores, no es que porque por más valores se tengan adoptados, mejor va a ser la empresa, ¿no? Se puede hacer, tomar los valores fundamentales, 2, 3, pero que realmente sean asumidos por todo el equipo de trabajo del proyecto. Y finalmente, vamos a desarrollar el último elemento, que son las estrategias. Las estrategias son la forma de organizar los objetivos de la empresa. La forma de plantear un camino para poder llegar al objetivo. En otras palabras, las estrategias pueden ser la explicación de qué actividades vamos a desarrollar para cumplir con los objetivos. Vamos a ver entonces Onyx Accesorios, qué estrategias va a hacer. Cuando usted vaya a desarrollar este punto, entonces ya sabe que lo primero que hay que hacer es colocar el título. Entonces, título, estrategias, ejemplo. Para el cumplimiento del objetivo propuesto, usted coloca igualito, si quiere, para el cumplimiento del objetivo propuesto, Onyx Accesorios. Usted no coloca Onyx Accesorios porque usted no se llama Onyx Accesorios, coloca el nombre de su proyecto. Aplicará las siguientes estrategias. Y empieza a mencionar cuáles son las estrategias que va a aplicar. Entonces, en el caso de Onyx Accesorios, va a aplicar las siguientes estrategias. Vamos por aquí a ver qué van a hacer para poder cumplir con los objetivos. Primero, participar en ferias artesanales organizadas en las ciudades. Creación de una página web, venta de productos online, establecimiento de contactos en diferentes ciudades para establecer puntos de venta, crear una publicación de una página, hasta ahí. Entonces, espero que hayan comprendido mejor un poquito la guía, que les haya servido los ejemplos. Si de pronto no me entendieron aquí, analicen la guía, analicen cada uno de los ejemplos y seguramente el ejercicio les va a ser más fácil. Ha sido entonces muy especial poder presentarles el trabajo pues de esta manera. Espero de verdad que les sirva. Cualquier inquietud, ustedes saben que me pueden hacer antes que hagan las cosas a conciencia para que verdaderamente haya un proceso de aprendizaje familiar o personal. Por ahora no es más. Nos vemos en una próxima ocasión, si la Virgen nos lo permite. Un abrazo grandote para todos y muchos éxitos en la realización de este trabajo.